Carlos Betancur es el viceministro de Hacienda, es director de la DIAN en Colombia, que es la Dirección de Impuestos. Es una de las personas que ayudó a construir estos decretos de emergencia económica. Doctor Betancur, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Doctor Betancur, ¿cuál es el sentido de estos decretos? Le agradezco estos minutos, pero especialmente quisiera preguntarle qué opinión tiene el gobierno de esta rebelión, de esta revuelta de los gobernadores. Ok. Bueno, primero aclarar un detalle. Yo ahora soy el director general de la DIAN en propiedad, ya no soy viceministro, era el viceministro general de Hacienda hasta hace un mes aproximadamente. Vale. Y ahora estoy de director de la DIAN. Bueno, corrijo entonces porque el error fue mío. Ya no es viceministro de Hacienda, ahora es solamente director de la DIAN. Sí, señor. Bueno, y a la orden, a todos ustedes. Bueno, el tema es el siguiente, pues el decreto de emergencia económica, como ustedes saben, es de conocimiento público, pues fue invocado en virtud del hecho sobreviniente, la negativa del Congreso a aprobar la ley de financiamiento por 16.3 billones, no obstante que en el presupuesto general de la Nación se aprobó por mayoría, incluyendo eso. Eso generó pues un desajuste impresionante y efectivamente sobreviniente, y por eso diseñaron las medidas. En lo que tiene que ver con licores y cigarrillos y la protesta de los gobernadores, primero hay que reiterar que el señor ministro los ha invitado a todos el lunes a las 8 de la mañana al ministerio, pues para aclarar todas las inquietudes que sean del caso. Eso es lo primero, o sea, en un diálogo abierto del tema. Y lo segundo es que, pues bueno, el IVA, hoy en día los licores tienen un 5%. Sí. Que pasaría a 19%. Ya pasó. Bueno, pasaría, pasó a comienzos ya de lo este están año. recaudando. Exactamente, con el decreto de emergencia pasa del 5% al 19%. Ese 5% se sigue transfiriendo como debe ser por constitución y ley a las entidades territoriales, y los 14 puntos adicionales van al presupuesto general de la Nación precisamente para financiar pues los hechos que justificaron la declaración de la emergencia económica. En cuanto al impuesto al consumo, se aplica una lógica similar. El decreto 1474, el nuestro de emergencia económica, tiene una norma especial para que la Federación Nacional de Departamentos ajuste los formularios, recaude ese impuesto y lo gire el presupuesto general de la Nación. Es decir, todos los recursos que se generen van a atender la emergencia económica respetando las rentas cedidas a las entidades territoriales. Eso es muy importante. Ahora, he escuchado, y una de la razón que predomina en las opiniones de algunos gobernadores es que se va a caer el consumo y que por lo tanto entonces se va a erosionar la base gravable para el recaudo de sus impuestos. Y la verdad es que esos consumos se caracterizan por ser muy inelásticos al precio, se dice eso técnicamente. En palabras sencillas quiere decir que la proporción en la que pueda disminuir el consumo es mucho menor que la proporción en la que pueda aumentar el precio. Creemos que las elasticidades precio de eso rondan menos 0.30, menos 0.50. Son valores por debajo de 1, por debajo de 0, lo cual significa que si una botella de aguardiente sube, que si se transferiera todo, subiría por ahí un 25% para unos 10,000 pesos, pero el consumo disminuiría muchísimo menos. De manera que en realidad la erosión la caída del consumo no va a ser significativa, por ende no va a ser significativa la disminución de la base gravable de los impuestos territoriales, y por ende no va a ser significativa la disminución de sus rentas, ¿cierto? Sí, pero doctor Betancur, si me permite hacerle ahí una pregunta, tenía entendido por la experiencia, lo he escuchado nuevamente esta mañana de boca de los propios gobernadores, si aumentan los impuestos y este pasa de 5 a 19%, al margen de a qué bolsillo van, ¿eso no produce automáticamente un aumento del contrabando, por ejemplo? Bueno, sobre eso hay que decir lo siguiente. Precisamente en el parágrafo 1 del artículo 15 del decreto se establece que, pues si cae la demanda, aumenta el contrabando de licores, igual se le va a transferir a las regiones del valor del año pasado más la inflación. De manera que los riesgos en realidad de esa caída los va a asumir solamente la nación. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que hay un principio, y es que
pues el argumento del contrabando no se puede sacar siempre para absolutamente todo. Es claro que es un flagelo y estamos en la lucha contra el contrabando, pero la discusión no es si se graban los bienes o no, sino cómo la institucionalidad puede responder para reducir el contrabando. O sea, usted no puede decir que porque hay contrabando entonces no puede recaudar impuestos, y máxime cuando se trata no, por eso, pero, a ver, es cierto, pero usted tampoco podría decir, digamos, en una discusión respetuosa, que sube el precio y está subiendo 15 o 20% el valor de unos productos, en este caso licores, y que eso no tiene efecto. La gente va a querer buscar licores que le llegan por el mismo precio, y ahí es donde aparece el contrabando, ¿o no? Bueno, de 535 mil millones de pesos con las aprehensiones en 2025, alrededor de lo que tiene que ver con licores es aproximadamente 30 mil millones de pesos. O sea, tampoco es que eso sea lo más fuerte en el contrabando por una parte. Y por otra parte, pues estamos en una pelea muy grande para pues controlar el contrabando, reducirlo y eliminarlo al máximo. Hay una tarea muy fuerte y yo mismo estoy empezando a ir a las diferentes seccionales a reforzar estos controles con la Policía Fiscal Aduanera y también con el apoyo muy probablemente que tengamos de la Armada y de otras autoridades para reducirlo. Pero repito, eso es una parte de la acción del Estado. Y otra parte de la responsabilidad del Estado es recaudar impuestos cuando tiene situaciones como las que han suscitado la emergencia económica. Creo que eso es las dos caras de esta moneda. Claro, sí. Doctor Betancur, yo quiero preguntarle sobre lo que está pasando en torno a los nuevos impuestos a los licores. Y quiero que nos explique cómo queda la situación frente a los licores importados y a los licores producidos en Colombia, los aguardientes y los rones que producen los departamentos. ¿Qué impuestos adicionales se le cobran a cada uno? Porque pareciera que terminan quedando en desventaja los licores nacionales frente a los importados. No, mire, en cuanto al IVA, se pone el IVA que actualmente está en el 5%, eso es para whisky, brandy, vodka, sus concentrados, mistelas y cremas y otras bebidas. Esos que le leí casi todos son importados, ¿no? Entonces pasan del 5%. Pasan del 5 al 19%. Sí, sí. Exactamente, lo mismo también vinos, sidra, peradas. Sí. Y otras bebidas fermentadas que pasan de 5 a 19%. ¿Los aguardientes y los rones también tienen ese aumento del IVA? Los aguardientes y los rones tienen 5%. ¿Y se mantiene el 5%? También a 19%. No, por eso, exacto. Es decir, ahí no hay diferencia. El IVA es para todos, importados y nacionales. Pero el impoconsumo no terminan clavándoselo, perdóneme lo gráfico, solamente a los licores nacionales y no a los importados. Bueno, hay que decir que además el impoconsumo va para el impoconsumo, efectivamente va para los licores nacionales, pero hay que tener en cuenta lo siguiente: los impuestos, los licores importados además tienen aranceles, ¿no? O sea, tienen además de los impuestos locales, tienen aranceles. Pero esos ya se venían cobrando. Aquí estamos hablando del nuevo escenario. En el nuevo escenario, doctor Betancur, si estamos de acuerdo, terminan perdiendo más los licores producidos en Colombia, los aguardientes y los rones, que los importados. Termina pagando más impuestos los nacionales. Pues claro, porque pagan IVA del 19 e impoconsumo. No. Mire, los licores importados pagan impuestos locales más aranceles. Los impuestos locales, los licores locales pagan pues los impuestos locales o domésticos, ¿sí? Doctor Betancur, en la reunión del lunes es ¿para qué? ¿Para contarles a los gobernadores lo mismo que usted nos está explicando esta mañana aquí en Blue Radio, o el gobierno, el Ministerio de Hacienda, abrirá la puerta a moderar algunas de estas medidas tributarias en el marco de la emergencia económica? Bueno, entonces la respuesta es así. La primera sí es escuchar todas las inquietudes con todo detalle, y lo segundo, pues una discusión que será gobernada por el señor ministro y con una gran apertura a esas inquietudes. Nosotros, las medidas, o sea, la promulgación del decreto de emergencia más la promulgación de algunas medidas todavía pueden ser complementadas
o puedan ser modificadas si hay algunos ajustes que sean necesarios. Esa discusión pues estará en manos del señor ministro, de la apertura del señor ministro, de su invitación. Entonces vamos a ver qué pasa. La idea es el espíritu, es conversar, atender las inquietudes y que pues eso eventualmente dé los cambios que sean necesarios. Sí. Doctor Betancur, la última pregunta. ¿Por qué no hicieron esta reunión previamente? ¿Por qué esperaron a esta rebelión para citar a los gobernadores? Bueno, esa es una... como les digo, lo que suscitó la negativa de la ley de financiamiento suscitó pues el hecho sobreviniente que justificó los decretos de emergencia económica. Digamos, es una situación en la que el gobierno tenía que responder muy rápidamente. Y efectivamente pues hubo conversaciones de muchos tipos. Siempre se concerta, siempre se discute, siempre se habla. ¿Con qué gobernador, pero con pues qué el gobierno gobernador, tiene que hacer con sus qué acciones. gobernador hablaron? Porque todos los que yo he entrevistado esta mañana les he hecho la misma pregunta. Todos dicen que nadie del gobierno los llamó, doctor Betancur. Bueno, yo quisiera agradecerle su merced que, como le conté, tengo que pues seguir atendiendo este asunto que tengo ahora. Yo sé. Creo que todas esas discusiones, va a haber un espacio importante el lunes a las 8 de la mañana. Yo me atrevo a ampliar, a reiterar esa invitación a los señores gobernadores, para que en un diálogo pues abierto, sincero y constructivo pues podamos mirar que vamos hacia adelante con emergencia económica. Vale, doctor Betancur, le agradezco estos minutos, lo dejo que atienda su reunión. Muy amable. Muy gentiles, buenos días. A usted, señor, muy amable. Carlos Betancur es el director de la DIAN esta mañana hablando sobre la revuelta, la rebelión, la insubordinación o la inconformidad de los gobernadores alrededor de los decretos tributarios que golpean su bolsillo. Me pareció un hombre, yo nunca lo había escuchado, pues amable, a diferencia de otros altos funcionarios del gobierno. Pero, su merced, me quedan muchas dudas. Felipe, tendrán que aclararlas a los gobernadores porque esa es su pregunta de por qué no hubo consulta antes. ¿Por qué no la hubo? Porque ese es el estilo del gobierno y ¿por qué no la hicieron? Pero por el otro lado, Felipe, me parece que el director de la DIAN acaba de decir que están abiertos a hacer modificaciones. No sé si... Pero dice una cosa que yo tengo una duda jurídica que me gustaría que el profesor Rivero la aclarara. Dice, no, si hay que modificarla, la modificamos. Mi pregunta es... ¿hasta cuándo estaba vigente o por cuántos días el decreto de estado de sitio de emergencia, para que puedan modificar estos decretos? Con estado de 3 sitio meses. Lo que hacemos es reflejar nuestra edad. No, por eso le digo. Porque el estado de sitio se acabó hace 30 años. Pero digo, la respuesta a la pregunta es la emergencia se declaró por 30 días. Yo creo recordar que se declaró el 21 de diciembre o el 22, con lo cual está vigente hasta el 22 de enero aproximadamente, y hasta ese día el gobierno puede expedir nuevos decretos en el marco de esa emergencia. La puede prorrogar efectivamente, Néstor, puede prorrogar, pero tendría que justificar la prórroga. No es que diga simplemente, no, yo quiero 30 días más para ver qué va pasando. No, en realidad la ha debido decretar además incluso por un término mucho menor, porque si va a expedir solo un decreto, que es este tributario, que ya está expedido hace 2 semanas, pues en realidad la emergencia ya no debería estar vigente. Pero por ahora está vigente hasta el 22 de enero. Pero Néstor, déjeme solo subrayar una cosa, que es cómo comenzó la entrevista con el director de la DIAN. Cuando él, que seguramente es un profesional técnico que actúa de buena fe, comienza la explicación de por qué hay emergencia, dice, pues es que ante la negación del Congreso de la ley de financiamiento, pues nos vimos abocados a declarar la emergencia. Aceptó que hubo usurpación. O sea, no hay ningún argumento adicional, todos los demás son inventados, que es que estaba lloviendo, que es que hay que pagar las sentencias que el Poder Judicial ha decretado. Todo eso es mentira. La única cosa es eso. Ese pedacito de esa entrevista debería tomarlo la Corte Constitucional para tomar una decisión pronto. Es que lo que hay es una usurpación declarada de las funciones del Congreso. Tal cual. Yo coincido con usted, Héctor. En la entrevista del doctor Betancur, que efectivamente es muy amable,
lo que dijo es, lo que suscitó el hecho sobreviniente fue la negativa de la ley de financiamiento. O sea, que ante el no del Congreso, ellos sacan la emergencia, lo cual no es sobreviniente, sino una usurpación de funciones del Congreso. Pero ¿cómo no va a ser amable una persona que nos va a quitar 11 billones de pesos? Muy amable el señor que nos va a bajar 11 billones de pesos. Pero le agrego una más, Néstor. Se le hizo agua a la boca al doctor Betancourt cuando Ricardo le pregunta que si los licores extranjeros van a tener el mismo tratamiento, y ahí en el impuesto al consumo resbaló. Es decir, que los licores extranjeros van a quedar en mejor condiciones que los licores nacionales. Y otra vez Petro ayudándole a las multinacionales. Aurelio dice... Otra vez ayudándole a las multinacionales. Y usted con el gringo ahí, dele con el gringo. Nacional. 7:53 a.m. Información para los gobernadores. Dice el doctor Betancourt, que repito, es el director de la DIAN, se quedarían ellos, mantendrían el 5%. La diferencia entre 5 y 19 es la que va a las arcas de la nación. Las 7:54 a.m. Estás escuchando